Buenas, queridos estudiantes de física de la IED Camilo Torres. Una vez más el licenciado Félix Ortiz trabajando el tema de máquina simple. En el video anterior estuvimos trabajando la rueda y estuvimos trabajando las poleas. Hoy vamos a trabajar palancas y plano inclinado. Entonces vámonos directamente al plano inclinado. Podemos decir que un plano inclinado es una superficie generalmente plana e inclinada a un ángulo menor de 90 grados con respecto al suelo. Esta máquina intercambia fuerza por distancia. Es decir, para subir una caja a un camión, podemos hacerlo levantando dicha caja, o sea, vertical hacia arriba, hasta la altura del camión. Pero también podríamos usar una rampa o un plano inclinado. En este ejemplo, se recorre más distancia, pero se hace menos esfuerzo físico. El principio del plano inclinado es utilizado en muchas otras aplicaciones, tales como la cuña, el hacha, el tornillo, escaleras, carreteras en montañas, etc. Entonces, por ejemplo, aquí miramos que para levantar esta carga hasta el camión yo podría levantarlo, aplicar una fuerza vertical de abajo hacia arriba y levantarlo hasta la altura del camión. Miren que el espacio es corto, pero tendría que hacer mucha fuerza. Yo puedo intercambiar esta distancia por una distancia mayor, mírenla acá, esta distancia es mucho mayor, pero el subir la carga por el plano inclinado va a requerir menos esfuerzo. Entonces estoy intercambiando distancia por esfuerzo físico. Este es un plano inclinado. Otro ejemplo, miren, en una casa cuando yo quiero subir al segundo piso, tendría que subir una altura de 2 metros y pico, pero eso requiere muchísimo esfuerzo para yo poder subir hasta allá, qué sé yo, un salto así de grande o quizás treparme por una cuerda, o puedo usar dos planos inclinados, miren, aquí hay un plano inclinado, un descanso y otro plano inclinado y subo al segundo piso. Estoy intercambiando la distancia, aquí es mucho más distancia, pero menos esfuerzo físico. Otro ejemplo, mire, los caminos o la carretera en una montaña. Imagínese que usted está aquí en esto y quiere llegar hasta acá arriba. Usted podría irse de manera directa, pero el esfuerzo que se necesita para poder subir de manera directa es muy grande. En cambio, usted puede usar planos inclinados, mire. Va a recorrer mucho más distancia, pero va a hacer mucho menos esfuerzo físico. Entonces, este sería otro ejemplo de planos inclinados. Un tornillo, por ejemplo, y mire la forma del tornillo, él comienza aquí en espiral y yo comienzo y voy subiendo, voy subiendo, voy subiendo. Cuando llegue aquí arriba, el tornillo estará totalmente insertado, por ejemplo, en una tabla. Entonces, yo puedo tratar de meter el tornillo golpeándolo en la tabla o puedo usar dándole vuelta. Evidentemente, si le doy vuelta va a ser mucho más fácil que esto se clave en la tabla porque estoy usando un plano inclinado. Es el mismo principio que usamos aquí o acá. Otro ejemplo podría ser una cuña. Imagínense que un camión esté ubicado en una loma y el camión se está deslizando hacia atrás. ¿Cuánta fuerza necesitaríamos para detener el camión y no se deslice? O podemos usar una cuña, la colocamos acá e inmediatamente esto detiene el rodaje de las llantas. Entonces, este es otro ejemplo de plano inclinado. Este, por ejemplo, es un hacha. Un hacha podríamos decir que serían dos cuñas como esta, una colocada al revés de la otra y generan esta forma que está aquí. ¿Para qué sirve? Para golpear una madera. Cuando la cuña se entierra en la madera, hace que la madera se abra y se raje o se parta con mayor facilidad. Entonces ahí hay varios ejemplos de planos inclinados y podríamos encontrar muchísimos más. Las palancas es otro de las herramientas o de los artefactos que podemos considerar como una máquina.
Es una barra rígida que puede girar alrededor de un punto fijo llamado fulcro. Generalmente se usa para amplificar la fuerza aplicada a partir de la distancia al eje de giro. La ley de las palancas dice que una palanca estará en equilibrio si el producto de la fuerza por la distancia al fulcro es igual al producto de la resistencia por la distancia al fulcro. Veámoslo en una imagen. Aquí tenemos la barra rígida, esta es una palanca. Aquí tenemos el punto de apoyo en la mitad. Aquí tenemos una fuerza que me está indicando vertical hacia abajo. Y aquí hay una resistencia, por ejemplo, un peso. Imaginemos, por ejemplo, un niño montado en un caballito de un parque normal. Si yo quiero que este peso se equilibre con un nuevo peso que voy a colocar acá, entonces aquí se coloca el niño y aquí coloco el peso. Si este peso es mayor, entonces la barra no va a estar en equilibrio. Entonces, ¿cómo hago usando el mismo peso para que esto quede equilibrado? La respuesta es reducir la distancia al eje de giro. Si yo reduzco la distancia al eje de giro, es decir, corro este peso, por ejemplo acá, va a estar más cerca al eje de giro y la fuerza que ese peso va a aplicar va a ser mucho menor. Es decir, como disminuye la distancia, entonces va a disminuir la fuerza y se va a equilibrar con esto. Por el contrario, si este peso le gana al otro, yo tendría que alejarme del eje de giro y así la fuerza aplicada va a ser mucho mayor y va a lograr el equilibrio. Es decir, que en términos generales, para que una palanca esté en equilibrio, yo tengo que multiplicar la fuerza por la distancia de este lado y me debe dar lo mismo del otro lado, fuerza por distancia. Si esto ocurre, decimos que la palanca está en equilibrio. ¿Cuáles son la clasificación de las palancas? Podríamos decir que se clasifican en 3 géneros. Género 1, segundo género, tercer género. ¿En qué cambia? Lo podemos ver aquí en la figura. Por ejemplo, en las palancas del primer género, vemos que el punto de apoyo está en medio de la fuerza y la resistencia. En la de segundo género, el punto de apoyo es en el extremo. Veamos que lo que queda en el medio es la resistencia. Mientras que el tercer género, también tenemos el punto de apoyo en el extremo, pero lo que queda en medio es la fuerza. Aquí abajo podemos ver ejemplos de cada una de esas palancas. Por ejemplo, esta palanca que tiene el punto de apoyo en el medio y la fuerza y la resistencia en el extremo, podría ser una tijera o una pinza. Observemos que aquí hay una palanca y aquí hay otra palanca. Ellas dos se apoyan en el centro, o sea que el punto de apoyo está en el centro. La resistencia está aquí y la fuerza la hago acá. Yo hago la fuerza aquí y se comunica la fuerza sobre la resistencia que está apretando lo que coloquemos en la punta, o en el caso de la tijera cortando. En el segundo género de palanca, veamos que la resistencia está en el centro y el punto de apoyo ahora está en el extremo. Entonces esta es una palanca, observémosla aquí, esta es la barra rígida, aquí está la resistencia en la mitad igual que acá y el punto de apoyo está en el extremo. En el tercer género, vea que el punto de apoyo sigue estando en el extremo, pero ahora la fuerza se hace aquí en la mitad, miren. Por ejemplo, esto es un sacaceja o una pinza para sacar cejas. Entonces el punto de apoyo está aquí, la resistencia aquí, y yo hago las fuerzas en la mitad. ¿Ven? También ocurre con las pinzas para coger panes, ¿sí? Con las que usan los panaderos para servir el pan. Uno hace las fuerzas aquí, el punto de apoyo está en un extremo y la resistencia está en el otro. Entonces ahí vemos que hay algunos ejemplos de cada uno de los géneros de las palancas. En la actividad número 2 aparecen 5 ejercicios de selección múltiple para que usted los solucione. Yo les voy a ayudar con el 1 y con el 4. 1 y 4 son de palancas, igual que el 3, mientras que el 2 y el 5 son de poleas.
Entonces voy a iniciar con el número 1. Dice que hay una regleta que tiene el punto de apoyo en P aquí. Mire, el valor de la masa desconocida, o sea, de esta masa, para que la regleta esté en equilibrio. Entonces vemos que la distancia entre esta masa y el punto de apoyo es 4 centímetros. Del otro lado encuentro que la distancia es 12 y que aquí sí conozco la fuerza, que es 50 gramos. Entonces yo sencillamente aplico la ley de las palancas, multiplico la distancia por la fuerza y del otro lado la distancia por la fuerza y nos quedaría de esta manera. 4 que es la distancia por X que es la masa desconocida, igual del otro lado la distancia que es 12 por 50 gramos que sería la fuerza. Entonces evidentemente yo puedo resolver esto, que me quedaría así, 4X igual a 600. Si yo quiero encontrar el valor de X, entonces sencillamente tomo el 4 y lo paso a dividir. Al hacer la división me da que X debe tener un peso de 150. Claro, porque 150 por 4 es lo mismo que 12 por 50. Entonces, evidentemente, la masa que estamos buscando es la que tiene 150 gramos. Miro aquí en las opciones y encuentro que la respuesta es la opción C. El último ejercicio con el que yo le voy a ayudar también es de palancas. Observemos que aquí la bolsa, que no sé cuántos bloques tiene, multiplicado por la distancia, me debe dar igual al otro lado, que es una distancia de 1, 2, 3, multiplicado por 2 bloques. Entonces sería algo así. La bolsa, que no sé cuánto tiene, por 1, que es la distancia, multiplicado por la distancia aquí, que es 3, y los bloques son 2. Resuelvo de este lado, entonces me queda que X es igual a 6. Por lo tanto, la respuesta aquí sería la C. Bueno, creo que con esto ya les he colaborado bastante. Espero que les vaya bien en el desarrollo de la guía. Que Dios les bendiga y nos vemos en un próximo video explicativo.